alguna vez para qué sirve la física? ¿Qué es la distancia? ¿Qué es el desplazamiento? ¿Cuáles son esas tan llamadas leyes de Newton que él en algún momento logró? ¿Qué son las magnitudes vectoriales y las escalares? ¿Para qué sirven? Todas esas preguntas y más van a ser resueltas en este video. La física es la ciencia natural y exacta que estudia cómo funciona el universo en base a los conceptos fundamentales de energía, materia, tiempo y espacio, sus interacciones y cómo se afectan los unos a los otros. A partir de estos conocimientos, entonces, se puede estudiar y describir cómo funciona una materia, cómo se mueve, cuál es su fuerza, energía y velocidad en el espacio, cómo nos afecta y de qué manera ésta se puede crear. Por lo tanto, entendemos que la física tiene una parte teórica y otra totalmente experimental. Pero basta de tanta charla, pasemos mejor a responder algunas preguntas. Cuando nos movemos, ¿qué sucede? Un movimiento implica un cambio de posición o de su punto de ubicación en el tiempo con respecto a un sistema de referencia. Ahora bien, cuando nos movemos tal como lo estamos haciendo en este momento, marcamos una trayectoria, los puntos del espacio que se ocupan sucesivamente mientras pasa el tiempo. La medida de esta es la distancia recorrida. Una magnitud escalar queda completamente determinada con un número y sus correspondientes unidades. Este cambio de posición, también llamado desplazamiento, es una magnitud vectorial, es decir, una que queda totalmente determinada por un número, una unidad, una dirección y un sentido. Este vector se calcula como la diferencia entre la posición final y la inicial. Ahora que sabemos cuándo nos movemos, ¿qué tipos de movimientos existen en una sola dimensión? Entre ellos podemos mencionar el MRU, movimiento rectilíneo uniforme, donde una nueva variable entra a la ecuación, la velocidad, una magnitud vectorial cuya dirección y sentido coinciden con la del desplazamiento, y se calcula como la razón entre el vector de desplazamiento y el tiempo. En este tipo de movimiento, esta variable mantiene su valor a lo largo del tiempo, como por ejemplo cuando un auto viaja a velocidad crucero. ¿Y qué pasa si varía la velocidad? Acá es cuando alguien más entra a la relación, la aceleración, otra magnitud vectorial responsable número uno del cambio de valor de la velocidad. Cuando estamos en presencia de esta, podemos afirmar que observamos un MRV, un movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde esta nueva variable se mantiene constante y es la que da lugar, dependiendo de su sentido, a las aceleraciones o desaceleraciones. Mira. Oh, yes. Pero esto no termina acá, no. Pero para enseñarles, para poder mostrarles este movimiento, pasemos a ver un ejemplo. ¿Vieron eso? Bueno, gracias a este ejemplo pudimos aprender acerca de los movimientos de línea vertical, que serían los de giro vertical y de caída libre, los cuales son prácticamente iguales a las que anteriormente describimos, a excepción de que el valor de la aceleración ya está determinada, que es 9,8 metros por segundo cuadrado. Esta es la que se representa con la letra G y con un vector que apunta hacia abajo, haciendo referencia a la fuerza de atracción de la Tierra. Pero para escuchar más de fuerzas, sigamos escuchando. Bueno, pero sabemos que las cosas por arte de magia no se mueven. ¿Quién o qué es el verdadero causante de los movimientos? A quien debemos culpar ahora son a las fuerzas, otra magnitud vectorial que fueron descritas por Newton en sus 3 leyes. En su primera ley dice que todo objeto se mantiene en su estado de reposo o de movimiento en línea recta con rapidez constante, a menos que se le apliquen fuerzas que lo obliguen a cambiar de dicho estado. Para que se entienda mejor, vamos a dar un ejemplo. ¿Se acuerdan del auto en velocidad crucero? Bueno, tomemos ese caso. Newton lo que dice con este enunciado es que ese auto puede seguir describiendo el mismo movimiento a menos que un factor externo, en este caso las fuerzas, se le apliquen y lo obliguen a cambiar el movimiento que está describiendo. La segunda ley explica cómo la aceleración que adquiere un cuerpo por efecto de una fuerza resultante, es decir, la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, es directamente proporcional con esta y tiene la misma dirección y sentido que dicha fuerza resultante. ¿Te acordás cuando la velocidad comenzaba a variar? Bueno, esto se debe a que sobre el cuerpo existe una fuerza resultante que actúa diferente de cero, lo que le imprime una aceleración distinta de cero,
lo que significa la variabilidad en la velocidad. En la tercera ley establece que cuando dos partículas interactúan, la fuerza sobre una partícula es igual y opuesta a la fuerza en que interactúa sobre la otra partícula. Es decir, si existe una fuerza externa, tal será contrarrestada por otra igual, pero en la dirección opuesta. De ello se deduce que todas las fuerzas del universo ocurren en pares que pueden ser de distancia o de contacto, es decir, toda fuerza tiene su opuesta a igual magnitud que actúa sobre distintos cuerpos, ¿sí? Por ejemplo, cuando un cuerpo cae en caída libre, hay una fuerza llamada peso que ejerce la Tierra sobre el cuerpo y una que el cuerpo ejerce sobre la Tierra, cuyos efectos no logramos observar debido a las diferencias de masas. Pero eso va a ser algo que vamos a explicar más tarde. Ahora que ya hablamos sobre Newton, sobre sus leyes, sobre las fuerzas, pasemos a ver cuáles son las distintas tipos de fuerzas y cómo éstas interactúan. Una de ellas es la fuerza peso, pero no nos confundamos. Esta no es una magnitud física que nos expresa cuánta cantidad de materia contiene un cuerpo. Esa es la masa. Es una magnitud escalar que se utiliza con el mismo fin que ya nombramos anteriormente. La fuerza peso es entonces la fuerza de atracción gravitatoria que ejerce la Tierra sobre cada uno de los objetos que interactúan con ella. Matemáticamente hablando, la fuerza peso se presenta como el producto entre la aceleración de la gravedad y la masa. Es decir, que si intentamos tirar una piedra al aire, podemos observar y calcular cuál es la fuerza que ejerce la Tierra sobre la piedra. Otra fuerza es la normal, la que aparece como reacción en cuerpos apoyados. Una más es la fuerza de rozamiento. Es una fuerza de contacto entre superficies y se encuentra presente en todos los movimientos o en la intención del mismo. Y finalmente podemos hablar de la fuerza de tensión, la que se presenta cuando un objeto cuelga mediante una cuerda inextensible. Por ejemplo, el elevador. Habiendo hecho todo este recorrido, podemos llegar a una sola conclusión. La física no es ajena a nosotros y la podemos ver día